¿Qué tal, amigos de iNoticias de la Raza 1060? Qué gusto en saludarlos, y en esta ocasión vamos a platicar con Jorge Espina Reyes. Él es expresidente nacional de la Coparmex, que está en Matamoros. Antes que todo, bienvenido a esta ciudad fronteriza. Qué amable, muchas gracias. Encantado de estar en esta ciudad fronteriza, el último reducto de la patria. Donde empieza la nación. Donde empieza la nación también. Y bueno, pues de entrada, Jorge Espina, su presencia aquí me dice que hablará con los representantes de Coparmex, que gran parte son empresarios de esta zona fronteriza. Así es. Venimos a platicar un poco con el Consejo y con algunos de los integrantes de la Coparmex aquí de Matamoros, un poco para, pues sí, tener un poco de ideas, de compartir ideas, y también recordarle un poco, pues, el ser y la razón de ser de la Coparmex, ¿no? Lo que representa Coparmex para el país, lo que ha representado la Coparmex, no nada más para el empresariado, porque creo que si algo tiene nuestro sindicato patronal es que piensa siempre pues en toda la empresa, ¿no? No nada más en el empresario, sino también en los colaboradores y en los clientes y en los proveedores y en toda la comunidad. En mantener la productividad siempre. Así es, en mantenerla para mantener la empresa, para poder mejorar los salarios de nuestros colaboradores y pues para entregar bienes y servicios a la comunidad como ella se lo merece. Entonces creemos que pues la Coparmex ha sido, a lo largo de estos 95, acabamos de cumplir ya 95 años de fundada la Coparmex, pues creo que ha sido una pieza importante en la historia del país. Bueno, vas dando ya entrada a la charla, va a hablar de las perspectivas que tiene, en este caso tiene el sector productivo, de entrada, sobre muchas cosas que están ocurriendo. De hecho, muchas cosas que ocurrieron en el sexenio que acaba de terminar, que acaba de concluir, un paquete por ahí de reformas que van desde la reforma al trabajo hasta la misma Constitución. Y de entrada yo quisiera preguntarle su opinión acerca de estas reformas laborales. Hablábamos ahorita fuera de grabación, ya se aplicaron algunas, faltan otras por aplicarse. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, en Coparmex, cuando se plantea, por ejemplo, el asunto del salario mínimo, no nos extraña. Yo fui presidente de Coparmex hace 20 años, y hace 20 años promovíamos la nueva cultura laboral, que tenía, en vez de esa nueva cultura laboral, en vez de que hubiera un enfrentamiento entre los patrones y el sindicato o las asociaciones de los trabajadores, tenía que haber una colaboración entre ellos para que lograran mayor productividad, y al tener mayor productividad hayan posibilidades de mejores salarios. Entonces eso ya lo promovimos desde hace mucho tiempo, con la nueva cultura laboral, que por cierto enarboló un expresidente de Coparmex, que luego fue secretario del Trabajo, don Carlos Abascal. Y a mí me tocó en ese tiempo ser presidente de Coparmex, y recorrimos el país asistiendo no nada más a los centros empresariales, sino a las empresas, a hablar con el grueso de los trabajadores de esta nueva concepción que teníamos que ver en México. Bueno, al grado de que logró Carlos Abascal, en ese tiempo siendo presidente de Coparmex, firmar un convenio de la nueva cultura laboral con don Fidel Velázquez. Lo recuerdo. Con don Fidel Velázquez. Entonces, cuando se habla ahora del salario mínimo, bueno, nosotros como Coparmex no estábamos de acuerdo con el salario mínimo. Y como el salario mínimo estaba atado a otra serie de leyes, digamos, que decían es que va a repercutir en cómo se tasan multas, cómo se tasan otras cuestiones, es muy complicado el cambiar el salario mínimo. Y nosotros seguimos insistiendo. Y fue hasta este sexenio cuando se empezaron ya a concretar cambios importantes, porque
A lo mejor en la práctica el grueso de la empresa, digamos, mediana y grande, el salario mínimo está superado desde hace mucho tiempo. En las empresas nuestras creo que nunca hemos pagado el salario. Siempre han estado un poco arriba. Siempre hemos estado arriba. Pero bueno, es significativo, es una señal pues para todas las empresas. Entonces, en Coparmex no nada más creemos que debe de elevarse el salario mínimo, como se ha venido elevando. Pero no un trancazo como el del 18, exactamente. Yo creo que nosotros quisiéramos que hubiera sido un poco más escalonado, paulatino, hasta llegar a lo que llamamos la línea de bienestar, o sea, lo que necesita una familia indispensable para tener lo elemental, ¿no? Pero claro, si quieres hacerlo demasiado rápido, entonces lo que sucede es un boomerang que se te regresa en contra. Porque si lo que se trata es de ir incorporando a la economía informal a la formal, si tú aprietas mucho a los salarios, a la economía formal, a la empresa establecida, bueno, pues entonces empieza a salirse a la informal. Y en buena parte, pues esta situación en los últimos años ha venido creciendo. La economía informal ya, como sabemos, ya anda por el 60%. Entonces, ese es el reto que tenemos en México, ¿verdad? El lograr ir nivelando el salario, pero al mismo tiempo que no se nos escape a la economía informal. Es que estábamos acostumbrados, la misma economía estaba acostumbrada a que eran incrementos salariales, que son por ley cada año, pero hablábamos de un 4, de un 5%. Sí. El más reciente, hace 10 días, que fue del 12, ¿no? Del 12%. Y por cierto, fue consensuado. Fue consensuado en el caso del sector empresarial. Quien representa al sector empresarial es la Coparmex. Entonces, estuvo de acuerdo en que fuera el 2, sabiendo que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y entonces tenemos que ver la forma de compensar para que la empresa, pues sobre todo la pequeña, pues no sufra tanto que se nos venga para abajo. Ahora bien, si hablamos de salario mínimo, los analistas ven contraproducente el hecho que, en este caso los gobiernos o el gobierno en sí dice, bueno, pues es que es mejor para la zona fronteriza. Pero viene de rebote. ¿Por qué? Porque hablaba yo en la mañana en uno de nuestros noticieros de que, por ejemplo, las plantas armadoras de vehículos, pongámoslo así, son 20, 21 que hay en nuestro país, es difícil que lleguen a la frontera. O sea, el mismo salario hace que no llegue. O sea, dicen los analistas, bueno, pues es que no es un beneficio si lo vemos desde el otro lado. Sí. Yo creo que y lo hemos comentado en Coparmex, yo creo que la zona fronteriza debió de llevarse un tratamiento distinto. Lo quisieron hacer con el famoso 8%, ¿se acuerda usted? Exactamente, pero desgraciadamente no se concretó, y eso sí, pues sí, claro que afecta a toda la zona fronteriza y por tanto a un buen número de empresas, ¿no? Que tenemos que cuidarlas mucho, ¿verdad? Pero el resto del país creo que va por el camino, no podemos acelerar, porque insisto, es muy fácil elevar el salario y a cuántas empresas van a dejar de existir por eso, y cuántas empresas, sobre todo micros, pequeñas empresas, pues deciden irse a la informalidad. Y entonces eso tampoco ayuda a nada al desarrollo del país. Sí, porque para sacar ese presupuesto, que son un poco más de 9 billones de pesos, hay que tributar. Y para tributar hay que crecer. Y el problema del presupuesto, como lo vemos nosotros, es ese, que está sustentado en premisas muy endebles, ¿verdad? O sea, crecimiento del 2.2%, pues no hay ningún analista. 2.3 dice. 2.2 dice el gobierno. Dice, pero no hay ningún analista que se acerque ahí.
No, unos le dan el 1, otros todos andan por el 1. Por ejemplo, Moody's habla del 0.6%. Sí, algunos exactamente hasta abajo del 1, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú haces un presupuesto con ese crecimiento, crees que vas a tener una recaudación adecuada a ese presupuesto y ahí es en donde no empiezan a cuadrar las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No alcanza la lana por el tema de los programas sociales? Pues, ya entrando en materia, hablando del presupuesto de egreso. Bueno, pues ciertamente han crecido de manera exorbitante, creo yo, los programas sociales. Yo creo que más que apuntarle a seguir digamos, repartiendo una gran cantidad, tiene que enfocarse a quien verdaderamente lo necesita, porque paradójicamente, aun cuando la pobreza en términos generales se ha reducido, la pobreza extrema ha aumentado. Casi en 500,000 de personas. Entonces quiere decir que hay un sector de la población que deberían de estarle llegando los programas sociales y que por alguna razón no les están llegando. Por eso es que aumentó la pobreza extrema, que yo creo que es a la primera, a esos alrededor de 10 millones de mexicanos que verdaderamente viven en pobreza extrema, es a quienes primero tendríamos que atender. El gobierno, los empresarios, todos, ¿verdad? Para sacarlos de la pobreza extrema. Nos queda un minutito. ¿No será que la inflación está más arriba que la expectativa de darles un dinero? Bueno, sí, la inflación ciertamente ha pegado en los últimos años. Llegó momentos, ahora va a la baja, ya el día de ayer creo que andaba ya sobre 4.4 me parece, ¿verdad? Entonces, pero sí hubieron años que sí golpearon, ¿no? En años pasados, cuando se decretaban de una manera unilateral, pues lo que pasaba es que la inflación le volvía a ganar al salario y entonces era el cuento de nunca. Ya lo hizo por ley, ¿no? El gobierno, ya es por ley que no debe estar superado. Sí, ya esto ya está, pero hay que recordar que eso finalmente es al salario mínimo, ¿no? Pues sí. Jorge Espina Reyes, yo le agradezco el hecho que nos haya ofrecido estos minutos. Encantado. Bienvenido a Matamoros. Muy amable, muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos, no se vayan.